El tema es reposo en medio de la dificultad, parte 2. Digo parte 2 porque el sábado pasado estudiamos este tema, reposo en medio de la dificultad, en su primera parte. Y les quiero llevar al versículo base que tuvimos el sábado pasado. En el libro de Éxodo capítulo 33, verso 12 al 14. Éxodo 33, versículo 12 dice: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, dijo Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Jehová le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tenemos una promesa de que nos acostaremos, dormiremos y nos levantaremos en paz, porque tenemos un Dios que puede hacer que nosotros vivamos confiados. Jesús prometió darnos su paz, y esa paz tiene que ver con una paz diferente a la que el mundo nos ofrece. La paz que el mundo ofrece es una paz pasajera, falsa, condicionada. En otras palabras, es una paz humana. Pero la paz que Cristo nos ofrece es una paz permanente, duradera, verdadera, espiritual. Y la pregunta del millón es, ¿cómo entrar en ese reposo y en esa paz de nuestro Señor Jesucristo? Y compartíamos el sábado pasado que el primer elemento es aprendamos a desarrollar virtudes y principios cristianos. Y el ejemplo que poníamos era el de aquella mujer llamada Abigail, casada con un hombre malvado, terco, necio, llamado Nabal. Y a pesar de haber vivido muchos años con un hombre difícil, esta mujer practicó principios y valores a tal grado que cuando murió su esposo, el rey David la mandó a traer y se casó con ella. Y después de haber sido esposa de un hombre malvado, llegó a ser la esposa del rey David. El segundo elemento que compartíamos el sábado pasado era cultivemos un carácter apacible. Y el ejemplo bíblico que poníamos era el del rey Saúl y el siervo David. Y hablábamos cómo el carácter impulsivo, soberbio, orgulloso de este hombre hacía que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Y solo cuando el pequeño David llegaba a tocar el arpa, este hombre se calmaba, se tranquilizaba. El carácter turbado
de un rey versus el carácter apacible, tranquilo de un muchacho de 16 años. En tercer lugar, decíamos que el tercer elemento para entrar en el reposo y en la paz de Dios es permitamos el quebranto y el arrepentimiento. Y el ejemplo que poníamos era de aquella mujer, una mujer pecadora, dice la Escritura, que se dio cuenta que Jesucristo iba a comer en la casa de un fariseo, y aquella mujer entró sin ser invitada. Y la Escritura dice que aquella mujer lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y lo secó con su cabello, y que rompió un perfume de nardo puro carísimo y lo colocó en la cabeza de Jesús. Y aquella mujer, quebrantada, arrepentida por su vida pasada, recibió de la paz de Jesús. Jesús le dijo que recibiera del reposo y de la paz. Vamos a continuar en esta ocasión con dos elementos más que son necesarios para que podamos entrar en la paz de Dios y que podamos entrar en el reposo de Dios. Porque no significa que solo porque somos cristianos, que solo porque somos siervos de Dios, obligatoriamente vivimos en la paz y en el reposo de Dios. De ninguna manera. Hay creyentes, hay líderes, hay pastores que no viven en ese reposo de Dios. Y le quiero compartir el cuarto elemento. No permitamos que nada nos quite la comunión con Dios. Se lo repito, no permitamos que nada nos quite la comunión con nuestro Dios. Y le invito a que me acompañe en el libro de San Lucas, capítulo 10, verso 38. San Lucas, capítulo 10, del verso 38 al 42. La palabra expresa: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta y María eran amigas de Jesús. Las dos eran cristianas, pero una era turbada, afanada, y la otra era una mujer tranquila, apacible. Cuando Jesús llega a la casa, la Escritura dice que una de ellas estaba afanada. Estaba barriendo, trapeando, haciendo el café, la comida, sacudiendo. Algo estaba haciendo, pero Jesús ya estaba ahí. No es que Jesús venía de camino, Jesús ya estaba en la sala de la casa. Y estando en la sala de la casa, Marta seguía en sus ocupaciones. Y María
hizo todo lo contrario. María agarró una silla, se sentó y empezó a escuchar las palabras de Jesús. Para Marta era más importante hacer, para María era más importante aprender. Y Marta, la que estaba equivocada, creyendo que tenía la razón de estar ocupada, le dice a Jesús: Señor, no te da nada que mi hermana María no me ayuda. Dile pues que me ayude, le dice. Pero Jesús no hizo eso, porque los pensamientos de Jesús no son los nuestros. La forma de ver la vida que tiene Jesús no es la forma que tenemos nosotros. La manera de actuar que tiene Jesús no es la manera que actuamos nosotros. Jesús, en lugar de hacerle caso a Marta, la reprendió más bien. La corrigió y le dijo: Marta, estás equivocada. Marta, estás turbada, estás preocupada con muchas cosas. Pero te quiero decir algo: María, la que tú crees que está equivocada, es la que tiene la razón. María ha escogido la mejor parte. Y esa mejor parte era la comunión con Jesús, la comunión con Dios, la relación con Dios. Es más, Jesucristo le dijo: solo una cosa es necesaria. La preocupación. Muchas veces, la preocupación del ser humano, muchas veces hasta la justifican las personas. Y creen que tienen razón cuando dicen: yo tengo razón de estar preocupada. No es cierto. No tiene razón de estar preocupada. Las muchas ocupaciones, muchas personas se sobrecargan con muchas ocupaciones y a veces sin necesidad. Hay gente, hoy platicaba con una persona en la mañana, que hay personas que se cargan, se preocupan hasta por lo que sale en los medios de comunicación, por lo que está haciendo los gobiernos, por lo que hace un político, por lo que sale en una red social, por lo que sale en el Facebook. Hay gente que se pone preocupada por tantas cosas insignificantes. El afán. Jesús le dijo: Marta, turbada y afanada estás con muchas cosas. Afanada. El afán es no tener sosiego. Marta no tenía sosiego. Si una ama de casa se coloca en su casa de habitación, yo le aseguro que no va a tener sosiego si no quiere. Porque primero va a hacer una cosa, después la otra, después la otra. La lavandería, va a planchar, va a lavar la comida, va a querer lavar las persianas, los patios. Y así, si se pone a buscar en el quehacer de su casa, siempre va a encontrar muchas cosas que hacer. Y sencillamente no va a tener sosiego. Porque así es el afán. Y Jesús le dijo a Marta: turbada y afanada estás. El afán trae turbación. El afán hace que la gente no tenga paz, no tenga reposo, no tenga tranquilidad. El afán te va a turbar. Jesús lo dijo: afanada y turbada estás con muchas cosas. La confusión y la turbación algunas veces viene por falta de conocimiento, otras veces viene por falta de consejo. La ansiedad por las cosas que ocurren en sus vidas. Podemos estar ansiosos por las cosas que ocurren en nuestros hogares, en nuestras familias, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo en general. Podemos estar
viviendo con ese afán y aún siendo cristianos. Y no hay una persona que teniendo estas cosas pueda vivir en el descanso de Dios. Ninguna persona que está extremadamente preocupada, afanada, inquieta, turbada, desesperada, ninguna persona que esté así va a poder disfrutar de la paz del Señor. Por eso la Escritura dice, de balde es que os levantéis de mañana y vayáis de noche a reposar, porque Jehová dará a su amado el sueño. De balde es que una persona diga, yo tengo que estar ocupada todos los 7 días de la semana, desde la mañanita hasta las 10 de la noche, yo no puedo descansar, yo tengo que estar haciendo todas esas cosas. ¿Sabe qué dice la Escritura? De balde es que tengamos ese sistema de vida, porque dice la Biblia, a su amado dará Jehová el sueño. Si hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para hacer las cosas, pero hay un tiempo para descansar. Pero hay un tiempo también para dárselo a Dios y tener comunión con Él. Pero también hay un tiempo para aprender escudriñando las Sagradas Escrituras. Pero también hay un tiempo para amar a la familia, a los amigos, a los hermanos. Pero también hay un tiempo para poder salir y pasear. Claro que sí. Para todo hay tiempo en la vida. Por lo tanto, el afán y la ansiedad no deben ser parte de nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir sobrios, equilibrados, relajados en medio de la turbación externa. Se lo repito, en medio de la turbación externa tenemos que aprender a vivir equilibrados y sobrios. La turbación más peligrosa no es la externa. La turbación más peligrosa no es la que estamos viviendo con la crisis y con la pandemia. La turbación más peligrosa es la interna, la que se gesta en el corazón de una persona preocupada y afanada al grado de enfermarle emocionalmente. Esa es la turbación más grande que puede haber hoy en día. No la turbación que ha venido como consecuencia del COVID. La turbación más peligrosa es la turbación que yo pueda tener por dentro en mi corazón. Porque cuando una persona, creyente o no creyente, tiene una turbación interna, entonces le va a llevar al grado de enfermarse emocionalmente. Así que debemos vivir tratando correctamente las presiones de la vida para que emocionalmente no nos afecte. La presión, siempre va a haber presión. Esté el COVID o no esté el COVID, siempre habrá presión en nuestra vida. Pero hay que saber manejar esa presión de la vida. Las cargas de la vida pretenderán que las personas siempre estén cansadas y estén cargadas. Y la persona cansada es persona que se va a enfermar el día de mañana. La persona cargada es persona que el día de mañana emocionalmente va a estar mal. Y va a venir la depresión. Y va a venir, se va a deprimir. Y van a venir varias consecuencias emocionales y físicas en su vida. No debemos justificar las malas formas de enfrentar la vida. No tenemos que justificar las maneras incorrectas de enfrentar los problemas, la mala forma de hacerle frente a las necesidades y frente a las circunstancias adversas que nos puedan pasar. La mayoría de las preocupaciones no tienen sentido de ser. Muchas veces estamos preocupados por problemas en el hogar. No tiene razón. Yo no debo estar preocupado por los problemas de mi hogar.
yo debo de estar buscando una respuesta, una salida a ese problema de mi hogar. Pero con preocuparme no voy a hacer nada. Nadie con preocuparse resuelve un problema. A veces estamos preocupados por problemas con las amistades. Haga lo que es correcto y punto. Deje de preocuparse por lo que va a pensar, lo que va a decir la otra persona. Usted haga lo que es correcto y punto. A veces estamos preocupados por problemas económicos. No arreglamos nada con estar preocupados por problemas económicos. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver el problema económico. Buscarle una salida a ese problema económico. Movernos, actuar, pero no preocuparnos. Muchas veces estamos preocupados por los hijos con rebeldía, preocupados por los temores, preocupados por las críticas que nos puedan hacer otras personas. Todo esto son cargas innecesarias. Porque lo que necesitamos hacer es tratar cada situación de la manera correcta delante de Dios. La ansiedad y el afán no es más que la falta de dependencia y de fe en Dios. Se lo repito, la ansiedad y el afán no es más que la falta de dependencia y de fe en nuestro Dios. Porque María estaba dependiendo de Jesús. Se sentó frente a Jesús para escuchar su enseñanza, para escuchar sus palabras, pero Marta no estaba dependiendo de Dios. Marta estaba dependiendo de lo que ella estaba haciendo con sus propias fuerzas. La ansiedad y el afán también es producto de la falta de paciencia. Muchos creyentes, muchos líderes de Dios que no tienen paciencia, terminan en el afán, terminan en la ansiedad. Es más, muchos creyentes que no tienen paciencia terminan en el enojo, terminan dañando a otras personas, terminan equivocándose con sus decisiones, terminan actuando mal por la falta de paciencia. Y termino con el último elemento. El último elemento para poder disfrutar de la paz de Dios, para disfrutar del reposo en Jesucristo, es este: vivamos en el ámbito espiritual y no carnal. Necesitamos aprender a vivir en un ámbito, en un escenario, en un ambiente espiritual y no carnal. Romanos capítulo 8, versículo 5. En el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 5, 6 y 7, declara el apóstol Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuche, ocuparse del Espíritu es vida y es paz. La paz viene cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Pero si somos creyentes carnales, no nos vamos a ocupar de las cosas del Espíritu. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay tres tipos de personas: las personas naturales, las personas espirituales y las personas carnales. Definamos cada una de ellas. La persona natural es la persona que, aunque cree en Dios,
todavía no le ha conocido espiritualmente. Esa es la persona natural, la que, aunque cree en Dios, todavía no le ha entregado su vida, todavía no lo ha reconocido como Salvador de su vida, todavía no le ha conocido espiritualmente. La persona espiritual es la persona que se ha entregado a Dios, vive para Él y hace la voluntad de Dios. Esa es la persona espiritual, la que le entregó su vida a Dios. Pero no solamente le entregó su vida a Dios, también esta persona vive para Dios y hace la voluntad de Dios en su vida. Y no todos los creyentes hacen eso. Y número 3, la persona carnal es la persona que, conociendo a Dios o sin conocer a Dios, vive satisfaciendo los deseos y apetitos de su cuerpo y de su alma. Esa es la persona carnal. Aquella que, aunque no conoce a Dios o conociendo a Dios, vive satisfaciendo su propia vida, sus propios deseos. Ya sea de su cuerpo o de su alma. Por ejemplo, una persona que le hicieron un daño, que le afectaron de una manera muy grande y vive resentida en su corazón, en su alma, es una persona carnal. Aún y cuando sea cristiana y vaya a la iglesia y sirva en la iglesia, es carnal. Porque el carnal es aquel que, siendo creyente o no siendo creyente, vive satisfaciendo los deseos de su cuerpo y de su propia alma. Vivir en la carne es vivir en pecado, y quien vive así no puede tener paz, no puede tener reposo espiritual, reposo interior, no lo puede tener. La persona que vive en el pecado y dice que vive en la paz de Dios es mentira. No es cierto. No se puede vivir en el reposo y en la paz de Dios si se vive en el pecado. Y la Escritura dice que las obras de la carne, para que no se nos olvide cuáles son, dice que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, división, envidia, borrachera, perversión moral, perversión sexual. Esas son obras de la carne. Una persona vive en el espíritu cuando tiene sanidad en su mente y en su corazón, y eso trae reposo de Dios a su vida. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Le comparto la última escritura de la noche. Filipenses 4:8. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensar. El apóstol Pablo dice que como creyentes debemos pensar en todo lo que es puro, honesto, afable, en todo lo que hay virtud, en todo aquello que es virtuoso, en esto pensar. Hay paz y reposo de Dios cuando nuestro corazón está libre. Cuando no tenemos un corazón prejuicioso. Hay paz y reposo cuando tenemos pensamientos limpios. De eso está hablando Pablo en ese versículo, que los pensamientos de un creyente, que los pensamientos de una persona
tienen que ser pensamientos puros, limpios, no andar pensando mal de los demás. Hay paz cuando vivimos alejados del prejuicio y de la maldad. Entre más creyentes espirituales seamos, más alejados de la maldad vamos a querer estar. Revisemos nuestra vida. No vaya a ser que no entremos en el reposo de Dios porque hay alguna mente que necesita sanidad. Nuestro corazón debe estar limpio. Nuestra mente debe estar limpia para que podamos nosotros recibir la paz y el reposo que viene de Dios. Concluyendo, ¿queremos vivir en el reposo de nuestro Señor? Hagamos lo siguiente. Aprendamos a desarrollar virtudes y principios cristianos. Cultivemos un carácter apacible. Permitamos el quebranto y el arrepentimiento en nuestra vida. No dejemos que nada nos quite la comunión con Dios. Y caminemos en el marco de una vida espiritual piadosa. No significa que solo porque somos creyentes, que solo porque somos siervos de Dios, que solo porque somos pastores o líderes, es que automáticamente la paz de Dios y el reposo de Cristo va a ser parte de nuestra vida cada día. De ninguna manera. Aunque seamos creyentes, si no practicamos estas cosas, si no ponemos en práctica estos elementos, no vamos a poder vivir en paz. No vamos a disfrutar del reposo que ciertamente Dios quiere darnos. Él quiere que tengamos paz. Jesús quiere que disfrutemos de la paz, del reposo espiritual. Pero para que eso sea efectivo y sea una realidad en nuestra vida, debemos practicar elementos, principios, cada día.